Y la exposición número 5 es algo que les interesa a ustedes muchísimo. Es sobre la certificación técnica de competencias y va a ser dada por un importante experto que es el licenciado Juan Gabriel Pérez. Juan Gabriel es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, ha hecho un curso de la Maestría de Gestión Gubernamental, tiene diplomados en Gestión Estratégica, Proyectos, Política e Investigación. Ha aplicado en cursos sobre Desarrollo Comunitario, DESCOM, para las fases de proyectos de agua y saneamiento y sistemas de ablación y escurrimiento de glaciares. Es experto en certificación de competencias laborales desde el 2007, con aportes desde la construcción del modelo boliviano de certificación al desarrollo de instrumentos para mapeo, caracterización, elaboración de estándares e instrumentos de evaluación. Ha desarrollado consultorías sobre la temática de FAUTAPO, UNICEF, GIS, el BETA, SENASBA y el SPCC, y el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial del Ministerio de Educación. Colaboró en el diseño de los instrumentos para el diseño del currículo base de educación alternativa, formación complementaria, así como en las construcciones de educación productiva. Es experto en planificación estratégica, ESPIE, PTDI, PI y POA, y en el desarrollo de instrumentos de seguimiento y evaluación. Trabaja en sistemas de información para línea base y gestión social, y es docente del IBEPA en gestión pública y planificación estratégica municipal sectoriales. Bienvenido, Juan Gabriel. Adelante con la exposición. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, a los que nos conocemos y a los que hemos ido trabajando en este tema. Es la invitación de la GIZ en este proceso. Bien, lo que voy a hacer es nada más recordarles lo que está haciendo, lo que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos años. La certificación no es nada más que un reconocimiento que se ha instituido en la Constitución Política del Estado. Y lo que hace el Ministerio de Educación es entregar un título que acredita que una persona conoce, aplica y resuelve con pertinencia y oportunidad problemáticas complejas de una ocupación. Avanzaremos, por favor. Esto de la certificación ha nacido más o menos en los años 1990-94 como una problemática a nivel regional, principalmente porque había un distanciamiento que hoy se mantiene en un gran porcentaje entre la teoría y la práctica, es decir, la formación va por un lado y la práctica por el otro, y ese distanciamiento, la idea era que se corte. Luego se ha instituido como parte de políticas públicas tanto de la FAO y otras instituciones de la cooperación internacional. Y siempre después de eso, digamos, en el caso boliviano, ha generado alguna discusión sobre los profesionales y la parte de los expertos que trabajan en esta ocupación y el desarrollo técnico educativo que se ha venido dando en las instituciones de educación superior y otros. Lo que se ha visto, en esencia, es de que hay mucha gente que aprende en la parte empírica todo un proceso. La parte empírica muchas veces no se ve plasmada en los procesos formativos y esa diferencia ha hecho que se constituya la certificación como una política pública y hacia adelante ha avanzado. En el sector de agua y saneamiento, al igual que en hidrocarburos, en minería, en sectores agropecuarios, la certificación se ha constituido como un brazo, digamos, de apoyo, no solamente para la formación de currícula, sino también como un proceso que permita de alguna forma reconocer las capacidades que tienen los técnicos o profesionales que están en el trabajo. ¿Qué es lo que se ha encontrado en el sector de agua y saneamiento a través de estudios de la CAF? La misma GIZ ha realizado estudios en 21 EPSAS y otras instituciones, que hay una coincidencia que hay bajos niveles de profesionalización y tecnificación. En algunos casos es más del 60% que ha adquirido sus capacidades en agua y saneamiento de manera empírica, es decir, no tiene un título que respalde sus capacidades que ha desarrollado. Hay una alta rotación y sustitución en puestos menores, es decir, los de jefes hacia abajo, realmente hay muchos cambios, y una rotación de puestos en los niveles altos, pero al mismo tiempo estos niveles de rotación hacen que adquieran nuevas capacidades y de alguna forma las personas tengan, digamos, limitaciones para mostrar de que esas capacidades las han ido desarrollando. Avanzaremos.
Entonces, a partir de esta explicación de qué es, todo lo único que hace el proceso de certificación es reconocer estas capacidades de trabajadoras y trabajadores y por las responsabilidades que tiene el sector de saneamiento. Es muy importante la certificación porque así permite decirle a la población qué técnicos están trabajando y cuáles sus capacidades que han logrado demostrar. Avanzaremos. Entonces, ¿qué es lo que se hace para un proceso de certificación? Algunos han vivido todo el proceso, han estado en varios talleres de esto. Gente lo puede identificar y de esa ocupación, es decir, dónde están trabajando, en qué lugares. En el caso de saneamiento a nivel nacional, hay 29.000 comunidades a nivel de 50 EPSAs en los poblaciones, ya mucho más grande en poblaciones menores. Y este mapeo lo que permite decir esta ocupación existe. Luego, el del mapeo ocupacional es definir principalmente las características de la ocupación, cómo es la ocupación, cómo trabajan, quiénes son estas personas que trabajan en esta ocupación. Y luego se caracteriza la ocupación a partir de decir, hay procesos formativos, cómo se forman estos procesos y cómo han desarrollado la experiencia. Hay una validación y la suscripción de firmas de participantes. Y una vez llenados esos procesos que exige el Ministerio de Educación, hay un informe, no lo elabora la institución que trabaja con esto, sino principalmente el Ministerio. ¿Qué criterios utiliza el Ministerio? Es que esta ocupación debe aportar a la Agenda 2025, al Plan Regional, al PDQ. No debe estar clasificar a personas que tienen, digamos, una carrera como economistas o en otras áreas, pero sí, digamos, se pueden generar procesos de certificación para las especialidades que se van creando dentro de una cierta área que la universidad no los da, o el instituto técnico. En la mayoría exige de que existe un proceso empírico mínimo de 5 años, es decir, las personas que quieren entrar dentro de un proceso de certificación deben tener como mínimo 5 años de experiencia, que de acuerdo a lo que hemos visto en el sector, hay muchos que cumplen y sobrepasan esta salida. Y lo que exige también es de que de alguna forma, si es que por la falta de un título en una ocupación la persona es discriminada o tiene un proceso de separación por esta situación, es un proceso de dignificación escrita y se utiliza para dar viabilidad a un informe de estándar y de caracterización ocupacional. Avanzaremos. Entonces, a partir de esos informes, el Ministerio, una vez que emite la autorización para elaborar el estándar, es decir, si cumple todos los procesos, el mapeo, se inicia la construcción de un estándar ocupacional. Este estándar ocupacional lo único que hace es sistematizar y organizar en una matriz cómo se desarrolla la ocupación en conocimientos, habilidades y actitudes. Estos conocimientos son aquellos que ha adquirido la persona en la experiencia, digamos, para reparar una tubería o otro proceso. Y a partir de eso se generan qué habilidades tienen que tener, si saben manejar la herramienta, si tienen que saber conocer los procesos y cómo aplica ciertas soluciones, las actitudes que tiene que asumir. En la mayoría de los casos de la ocupación hablan de proactividad, pero también hablan de cuidado, de respeto en todo el proceso de la construcción. Y estos instrumentos son baseados de alguna forma en esta matriz que se constituye en el estándar ocupacional. A partir de esto, hay un grupo de expertos que lo que hace es elaborar instrumentos de evaluación, es decir, como hemos hecho el ejemplo que hemos trabajado con una de las ocupaciones, que es el tema de lecturadores, que hemos trabajado en Santa Cruz, en Oruro, en La Paz y en todo el proceso de construcción. Se ha trabajado con ANESAP y parte de FEDECAS. Y la gente se da cuenta que hay necesidad de puntos críticos en donde se tiene que evaluar a las personas. Una vez completado todo este proceso, se envía el informe, va esto al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lo que hace es revisar los instrumentos y los documentos y si cumplen los siguientes criterios que son, si se ha cumplido con los formatos establecidos por el SPC, que en la mayoría de los casos cambia según el titular que esté en ese momento, el criterio ya sea del viceministro o del técnico, pero normalmente lo que exigen es que debe haber un mínimo mínimo de 3 competencias y un máximo de 5 que se exige,
que por cada competencia tiene que haber al menos 3 subcompetencias. Hay un estándar, el estándar tiene que ser producto de talleres con expertos, es decir, no puede haberse hecho esto en escritorio, tiene que trabajarse con la gente de las ocupaciones. Los instrumentos de evaluación permiten identificar la brecha, es decir, debe poder saber si alguien sabe o no sabe y cuánto le falta. Y a partir de estos criterios que se van elaborando, se emite la resolución ministerial que la aprueba el Ministerio de Educación, en este caso la firma el Ministro de Educación, y a partir de eso, como al igual que una carrera universitaria o técnica para solicitar la aprobación de una emisión de un título, esta debe cumplir ciertos procesos que son la parte legal, la parte técnica, y el ministro emite la resolución y a partir de ese momento recién se puede proceder a la evaluación de las personas que están dentro de este grupo ocupacional. ¿Cuánto tarda este proceso? Mucho depende a veces de la burocracia, de los procesos mismos de gestión. En el caso de agua y saneamiento hemos tardado casi 2 años en avanzar en gran parte de este proceso, pero hoy en día ya estamos, creo, en carrera, ya hay institucionalidad, hay una firma de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Educación para acelerar el proceso. Hay un convenio entre la GIZ y el SENASBA para avanzar también en este trabajo. Entonces, se han ido desarrollando avances importantes en esto. Avanzaremos, por favor. Entonces, una vez que las personas certificadas pueden optar por algunos temas, hay personas que no tienen tal vez ningún título, pueden homologar esto a nivel de técnico básico, a nivel de técnico auxiliar, pueden ser técnico medio o técnico superior. El paso principalmente es que una vez que se ha certificado la persona, si tiene que cumplir 500 horas para técnico básico, podría, digamos, a partir de la certificación, haciendo el análisis correspondiente curricular, podría faltarle 100 o 50 horas o 200 horas de acuerdo a lo que, digamos, se vea, y eso se completa con cursos de formación complementaria, que es lo que permite alcanzar estos niveles de títulos. Pero también se abre, digamos, la posibilidad a partir de la certificación de avanzar en diplomados, avanzar en maestrías dentro de la misma gerencia, dentro de los mismos procesos que se hace. El INNORCA y el INMETRO también están involucrados en este proceso y hay algunas universidades con las cuales se ha hablado para que las personas que ya tienen estos niveles de capacidades puedan alcanzar un nivel de título universitario. Avanzaremos. Entonces, avanzaremos, por favor. ¿Qué es lo que se ha ido, digamos, cuánto de avance se tiene? ¿Avanzaremos? ¿Cuánto de avance se tiene en el sector de saneamiento en este proceso de certificación? Avanzaremos la próxima, por favor. Se ha hecho un piloto, en realidad, de plomero alcantarillista que lo ha llevado adelante a ANESAPA. El 2017 se ha concluido con el estándar de plomero y el estándar de alcantarillista, certificar a más de 200 personas y ha habido necesitaba procesos de formación complementaria. El año pasado nos han entregado ya la resolución de lecturador de medidores de agua potable y a partir de este año hay que programar y trabajar en un cronograma de evaluación de las personas que pueden certificarse dentro de este proceso. Se tiene un avance en el tema de muestreador o muestreador de agua de consumo humano que está inscrito en la norma 512, si no me equivoco, de calidad de agua, que plantea de que el SENASBA junto al SPCC debería iniciar el proceso de certificación de los muestreadores de consumo de agua. Entonces, estos procesos ya se han avanzado, hay un buen avance en este tema. Del muestreador hay que comenzar a organizar y el proceso de elaboración del estándar. El tema de operador de mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado está paralizado en la APS porque en su momento, digamos, la autoridad máxima de esta institución ha planteado de que es necesario considerar de que y alcantarillistas son aquellas personas que trabajan a partir de la red matriz hacia dentro del domicilio, mientras que el operador de mantenimiento de redes de agua debería ser el que trabaja dentro de la red. Entonces, esas diferencias hay que aclararlas y se podría también ya presentar el mapeo y caracterización de esta ocupación y comenzar a trabajar hacia adelante, digamos, en cómo estos procesos podrían gestionarse para llevar al estándar. Hay algunos otros temas que ha permitido la resolución 01 que emite el Ministerio de Educación para encarar estos procesos a partir de los efectos de la pandemia y otros, es que todos estos procedimientos se pueden hacer de forma virtual, o sea, es decir, mapeo, caracterización
y evaluación se pueden llevar de forma virtual en algunos casos, semipresencial también. Estas facilidades que ha abierto el Ministerio de Educación permiten de alguna forma de que estos costos de talleres, como también la reunión, como esta reunión, un ejemplo que nos está permitiendo reunir a varios puntos del país donde están las EPSAs y una complementación y trabajar en un proceso similar para la construcción de estos instrumentos que podría facilitar el proceso. Avanzaremos. Avanzaremos uno más, por favor. Entonces, con estos pasos que se ha ido dando, hay ocupaciones que se han ido señalando tanto en los dos anteriores talleres y hoy se plantea que en su sector es de importancia, que lo han mencionado, que es el operador de atención al cliente, que podría ser el operador o cambiar el nombre, pero el planteamiento es de que se pueda trabajar como operador de atención al cliente, operador de reclamos, operador de sistemas de abastecimiento para potabilización de agua, de agua de consumo humano, que se los plantearía, digamos, como líneas para entrar dentro de un proceso de certificación. Pero en lo que he ido escuchando de la exposición de Luis, como también de los comentarios que han ido emitiendo en las mesas los representantes de las EPSAs, creo que hay otras ocupaciones que también están dentro del sector que podrían entrar, digamos, a un proceso de certificación de competencias. Entonces, avanzaremos, por favor. Yo les voy a pedir, tenemos el chat, que es lo más práctico para este proceso. Tenemos los números 1, 2, 3 que puedan señalar si ratificamos estos como prioridad para encarar el proceso de certificación y si ustedes consideran que hay otros nombres como que podrían considerarse en este proceso para avanzar en un proceso de certificación. Como ejemplo, yo he ido viendo de que se puede mencionar a alguien responsable de activos, por ejemplo, quién es el que maneja, o se puede certificar a estas personas, el tema de archivos, cómo se manejan los archivos, cuál es la documentación que tiene la institución y cómo se gestiona estos procesos en las EPSAs. Podría también entrar dentro de un proceso de certificación el tema de agua y saneamiento para que avancemos en este proceso y prioricemos y definamos con qué comenzamos a trabajar hacia adelante. Entonces, avanzaremos por favor en la presentación. Gracias, Juan Gabriel. Muy Entonces, bien. ahora tienen que, por favor, poner en el chat su preferencia. ¿Por los cuál números? De ustedes votan? Es simplemente poner 1, 2 o 3. 1 para operador o operadora en atención cliente, 2 operador o operadora de reclamos, 3 operador o operadora de sistemas de abastecimiento, para potabilización de agua de consumo humano, y si tienen un cuarto, que es como el que ha mencionado Juan Gabriel, responsable de archivos, o pueden decir otro y escribirlo en el chat. Adelante con su votación. Es muy importante contar con su opinión, por favor. Vamos con el chat. Muy bien, al parecer no hay más. ¿Y tienen alguna propuesta complementaria, por favor? Ya salió la de archivo, ya está incorporada. Aquí nos dicen algo. Considero que el término adecuado es el de responsable, en sustitución de operador. Tomado en cuenta, por favor. No sé si he sumado bien, Juan Gabriel, pero yo tengo 20 para el 1, 6 para el 2 y 12 para el 3 y 3 para el 4, que sería el de archivo, el adicional. Sí, vamos igual. Estoy bien. Okay. 26, 12, ¿no? Y 4. Sí, 4 20, no, 3. 12 y 3. 4. 3 tengo en el archivo. 30 tienes en el archivo. 3 tienes en el archivo. Sí. Ok. Muy bien. Adelante, sigue. Muy bien, entonces, nada más el comentario es el siguiente. Creo que ya tenemos una priorización que había que trabajar con el tema del estándar de operadora de atención al cliente. Hay una sugerencia que se maneje el tema de responsable. Normalmente los cargos
en las instituciones es cierto que se le incluye como responsable, pero para el término de el SPCC, el responsable es un cargo que se le da dentro de la estructura institucional. Pero el tema de operador principalmente es un tema digamos, más manejable por el tema de certificación, porque eso permite decir, este puede operar sistemas de atención al cliente en cualquier institución. Entonces, operador de atención a almacenes, ha surgido un nuevo nombre. Entonces, ese sería el comentario. Creo que ese es lo más importante. Creo que en lo que han ido mencionando en el transcurso del taller, que es el tema de lecturación, creo que ya se ha avanzado. Ahora hay que comenzar a trabajar ya nomás en priorizar cómo comenzamos a evaluar a los trabajadores de las EPSAs en esta ocupación. Seguro haremos un piloto inicial y después avanzaremos, pero ya habría que avanzar en el proceso. Se les va a enviar los requisitos seguro más adelante a partir de la coordinación con ANESAPA y PDCAS para que podamos avanzar en el proceso. Yo, por mi parte, el personal de las unidades de catastro también se podría trabajar. Hay que tomar en cuenta que no todo el mundo aprende ARGIS en un instituto o en una institución. Es parte de las carreras, digamos, de ingeniería y otras, pero sí se podría trabajar. Habría que, digamos, sugerirlo. No, si hay votación sobre este tema, no habría problema. Podríamos incluirlo como parte de. Los temas que están surgiendo los vamos a tomar en cuenta para que se avance en el proceso. Entonces, por mi parte, gracias mil. No sé si hay algún otro comentario más sobre el tema. Muchas gracias por la atención y por apoyarnos en este proceso de avanzar en la certificación en el sector agrosaneamiento. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Muy importante esta exposición y gracias por la participación en el chat a los participantes. Se tienen importantes resultados al respecto. Gracias.